Me gustaría relacionar algunas de las cosas que están en el libro, ya que hablaron de bienal, coleccionismo. Primero decirles que el título que tenía la charla, que es Estéticas en Lucha, remite a un subcapítulo del libro, ¿no? Un poco para ponerlo en contexto. Y cuando yo leía, el libro, que ya tenía partes leídas de cuando eran papers, siempre le dije que me parecía brillante el concepto que él desarrolla acá, que es creación de él, que es el de razón evaluadora. ¿Por qué? Porque ese concepto, que si bien él lo trabaja en el campo educativo, es trasladable a todos los campos. Es decir, yo a esta altura ya me pregunto si la razón evaluadora no es el dispositivo colonial de poder. No que es parte del dispositivo, sino que es el dispositivo. Y para incitarlos a comprar el libro y leerlo, por ejemplo, algunas de las definiciones que van apareciendo. Dice, razón evaluadora, un tipo de racionalidad que habita la educación moderna. Por lo tanto, se encuentra a lógicas pedagógicas que son las de la sociedad disciplinaria y las de control y que perviven en los sistemas educativos. Y en esto de que perviven los sistemas educativos, también, digamos, para sacarlo del ámbito estrictamente de la escuela, que es donde vos lo analizás, en el mundo del arte, por ejemplo. ¿Por qué? Porque este tipo de racionalidad que tiene sus prácticas, tecnologías y dispositivos, tal como él reescribe desde Foucault, y que va a tener pretensiones de objetividad, veracidad, normación y transmisión de la crueldad, ¿no?, a través de una autoevaluación constante, se aplica, por ejemplo, desde el inicio de lo que es el campo cultural argentino, con sus instancias de legitimación, consagración, circulación, en el campo artístico, ¿no? Entonces yo decía, si uno piensa cómo está construido el campo del arte, cuáles son los agentes, y en esto soy muy bordiana, que lo integran, uno que tiene, en principio, los artistas que hacen obra, cómo circulan, a través de determinados museos que legitiman más, la crítica, está la figura del crítico, mi madre, ¿no? Un determinado tipo de periodismo que legitima más o que legitima menos. Hoy en día las fundaciones parecieran estar por delante de que un salón nacional, digamos, todo ese circuito está normalizado. Y ahora que mencionaban el Salón Nacional, yo la semana pasada, pensando en la charla, dije, voy a revisar cómo son las bases del Salón Nacional. Y cuando uno va a las bases del Salón Nacional, es la racionalización pura y dura de esta razón evaluadora, ¿no?, que normaliza y normativiza, con esa diferencia que vos planteás, ¿no? Entonces yo decía, ¿quién evalúa? ¿Qué es evaluar? Cosificar, porque en todo el tiempo, en todas nuestras instancias estamos siendo evaluados. Y ya me pienso por fuera de la universidad, ¿no? Estoy evaluada para superar o para publicar algo en una revista. Esas evaluaciones que son estresantes y ya, que son la expresión de la crueldad, ¿no? Porque si no pones toda la larga genealogía de personas que han escrito sobre el tema, no pasás, no te publican, tenés menos puntos, no accedes al cargo y todo lo que te puede venir, ¿no? Pero fíjense en qué interesante. ¿Qué es evaluar? Lo tomo acá, ¿no? Cosificar, podría pensarse. ¿Quién evalúa? ¿Quién tiene el poder de evaluar? Y lo pienso en términos de campo artístico. Y yo pienso en el crítico. Todo el tiempo estuve pensando en el crítico de arte cada vez que leía lo relacionado a la razón evaluadora. Y vos cuando planteás la figura de la razón evaluadora y lo ubicás en una herencia de la modernidad, colonialidad, ¿no? Decís, recoge la herencia de las ideas del juicio. Y justamente, siglo XVIII, momento en el cual surge la crítica de arte. Fíjense, la estética de Baumgarten, 1150. Los salones de Diderot, 1759. La historia del arte de Winkelmann, 1762. Es que el crítico es quien lleva a cabo, afirma y reproduce la razón evaluadora. Por ejemplo, hablando de las bienales, ¿no? O hablando del coleccionismo, que quizás es algo obvio, ¿no? Porque no deja de ser un imperativo. ¿Qué tipo de arte va a mostrar o van a evaluar en pos de una bienal de la UNASUR o una bienal del Sur? Que son cosas muy distintas.
¿no? Yo estuve en un festival. El nombre justo en el 2015 cuando sí, me acuerdo. Cuando asume Macri. Yo participé de un festival de cine de la UNASUR y se evaluaba completamente distinto, ¿no? A lo que después vi que terminó siendo la Bienal del Sur, que celebro, pues se ven cosas muy interesantes, los pueblos indígenas han estado invitados ahí, ¿no? Pero lo que voy es a esto, ¿no? Cómo hay una racionalidad, que vos lo explicás muy bien, en la evaluación, que en el campo artístico está reproducida. Entonces, yo te decía recién, la razón evaluadora es al fin de cuentas la matriz colonial de poder, ¿no? Es la matriz colonial de poder. No sé qué dirás vos. Después, si querés podés opinar. Aprobado. ¿No? Entonces yo decía, ¿hay alguna forma de salirse de la matriz colonial de poder o de esta razón evaluadora? Porque aunque la critiquemos, estamos todos inmersos en ellos y tenemos que hacer la tarea para, ya te digo, sobrevivir, ¿no? Digamos, ¿de qué forma se puede encontrar aristas que, o bien, y acá me parece que hay al menos dos posibles salidas, pensar en la inclusión de algo distinto o directamente pensarnos ya en la exterioridad para construir algo totalmente otro y que sean otras instituciones, un Estado transmoderno o no sé, lo podemos seguir pensando. Por eso la pregunta, y esta la toma Rita Segato, creo que se relaciona muy bien con esto que estoy preguntando, y es, ella se pregunta en los 8 ensayos, ¿cómo construir decolonialidad en el marco de instituciones coloniales? Me parece brillante esta pregunta. Entonces digo, bueno, a ver, ¿se puede pensar en una, entre comillas, razón evaluadora? Si bien vos planteaste una crítica desde la decolonialidad que tenga efectos prácticos en esta construcción de una evaluación o una educación con otras, otros dispositivos, otras prácticas. Y la verdad que me parece tan lúcido todo lo que desarrollás. Bueno, después trabajás mucho la cuestión de cómo esta razón evaluadora también prepara un camino, ¿no? Para un tipo de subjetividad de acuerdo a un mercado, a normas, pautas de normalidad y demás, y por supuesto el costado racista, ¿no? De esa racionalidad educativa y evaluadora moderna. Que yo decía, bueno, evidentemente todo tu aporte, y yo vuelvo sobre la razón evaluadora porque me parece brillante, y me traje una cita de Gruner que ya, porque todo el tiempo a mí me remitía a la figura del crítico, todo el tiempo, ¿no? Desde un crítico que organiza una exposición hasta el crítico que hace crítica cuando construye el relato histórico y dice, bueno, a ver qué hace el crítico. Voy a seleccionar y digo, este sí, este no, este lo dejamos para otro momento, a ver cómo se legitima y si merece ser inscrito en la historia del arte, ¿no? Es razón evaluadora 100% la crítica y la historia del arte. Entonces yo decía crítica de la del siglo XVIII o XIX, que no es lo mismo que hacer crítica pensando críticamente. Y ahí es donde volví a la cita de Gruner, que él dice en un libro Nuestra América y el pensar crítico, donde él dice, hacer crítica es poner en crisis las formas dominantes del pensamiento desde otro modo de producción de ideas. Y ese otro modo de producción de ideas, me parece que todo lo de colonial apunta, bueno, a todo lo que vimos, el desprendimiento epistémico y, como dice Walter, desobedecer la supuesta ontología denominada arte, ¿no? Desobedecer también una ontología educativa, un tipo de racionalidad, que a partir, bueno, de todo esto que yo leí, ahora estoy pensando en términos de, y esto es de canchera nomás, me tiro la pileta, pensando en términos de una sensibilidad instrumental, ¿no? Porque todo el tiempo hablamos de razón instrumental, una razón evaluadora que es un tipo de racionalidad. Bueno, ¿y qué pasa con la sensibilidad? Por supuesto, está ahí, ¿no? Pero digamos, no se puede, o no podríamos pensar que esta razón evaluadora nos viene acompañada de un tipo de sensibilidad que es instrumental y al mismo tiempo pensar que quizás lo que tendríamos que apuntar ahora es a decir de que hay una sensibilidad crítica, un tipo de,
no sé si diría de percepción o de sensación o de percepción sensitiva o afectiva, que, y acá vuelvo a los formalistas porque para mí son siempre el lugar donde vuelvo, ¿no? Ese extrañamiento, ¿no? Pensar si una sensibilidad crítica podría vincularse a cierta interrupción, ¿no? Del flujo sensitivo. No sé, son cosas que canchereo acá, con vos acá, pero que creo que podría acompañar esta crítica a la razón evaluativa, que como digo se ve en el campo del arte en todos los ámbitos, ¿sí? Desde cómo se arma una colección, cómo se construye la historia del arte, o cómo, por ejemplo, yo que he participado de jurados, justamente le llaman comité de evaluación, el Instituto de Cine, ¿no? Vos querés presentar una película para que el Instituto de la financie tenés que pasar por el comité de evaluación. Y este comité de evaluación tiene un reglamento que después, cuando vos terminás la película, tenés que volver a presentarla, ¿no? Y fíjense en el documental, ¿qué hace el jurado? Tiene que evaluar lo que presentaste como carpeta, y lo que presentás filmado. Y si no hay coincidencia, fíjense en qué chiquitos, ¿no? Qué cortos, pero esas son las instituciones legitimantes y que te permiten hacer cine después. ¿Qué sucede? Tenés que devolver la plata si no coincide. Entonces, yo lo puedo entender en una ficción, pero ya en algo que se llama cine documental es más difícil, ¿no? Pero digamos, ese tipo de adecuación que hacen es muy fuerte, porque si no cumplen con los requisitos que te pone una norma que lleva implícito ni más ni menos lo que es la concepción de una institución sobre, en mi caso, lo real, y sobre una relación de lo real con la verdad, ahí ya tenés todo normatizado y evaluado, ¿no? Hay una racionalidad ya resuelta por el Estado, por una institución, que como a partir de una norma te determina una concepción de lo real y una concepción de la verdad en caso del cine documental, ¿no? Digamos, está muy, esta razón evaluadora, me parece, muy inscrita también en las instituciones, ¿no? Pero bueno, me interesaba volver al concepto de razón evaluadora, que complementa además todo un combo de razones que se han venido escribiendo: la razón populista, la razón negra, la razón imperial. Bueno, esta en el campo educativo, la verdad que echa luz, y más allá del campo meramente educativo, ¿no? Así que bueno, creo que estamos relacionando lo que dijeron los compañeros con este concepto. Bueno, aquí les dejo la intriga, a seguir pensando. Bueno, hubo un cambio de guión en el Museo Nacional en el año 2014. Sí, 2014. Sí, pero cuando ingresás al museo te sigue esperando la sala de arte francés. Y para mí la reconsideración espacial también es muy importante. Pero lo que pasa es que en el 2015 fue para atrás ese guión de 2014. Pero cuando entrabas en el 2014 seguía estando la de arte francés, apenas ingresaba. No, pero ¿sabés qué? Porque el recorrido es hacia la derecha temporal. Sí, pero y entras hacia el arte nacional. Siglo XX, digamos, ya Claro. no había nacionalidades. O sea que queda el arte francés, pero claro, si vos haces ingreso así, directo. ingresado derecho, sí, es cierto que es cronológica la lectura, claro. Sigue siendo cronológica. Y se mostraron obras que nunca se habían mostrado, cosas que estaban en el patrimonio de Gómez Cornet, ¿no? La sí. de Cabenos Criollos, o sea, una cantidad de obras. Y fue muy emocionante por lo menos para mí y otros colegas, amigos, cuando vimos ese guión. Porque, claro, nosotros nos hemos formado con los fascículos de los grandes maestros de la pintura, ¿no? Y cuando hemos ido a Europa, ¡uy! Vi el original de tal cuadro. La verdad, una educación, sí, que es muy colonizada. Y ibas al museo y se reproducía el arte argentino estaba en el segundo piso, y abajo veías, hay un Monet. Hay un Manet espectacular, una obra. El Gauguin es buenísimo.
Sí, obras muy fuertes que moldeaban y que yo visitaba el museo y veía eso, ¿no? Y le daba menos bola al segundo piso. Claro, en el 2015, después de muchos sucesos históricos, donde hubo un 2001, hubo muchas cosas con las cuales la identidad nuestra podía ser algo más excitante, más vanguardista a nivel mundial, porque la Argentina estaba ahora de un modo negativo, pero como que estábamos diciendo algo muy fuerte en los sucesos sociales, ¿no? Como eso condensa en ese guión de 2014 que hizo Roberto Amigo, fue muy emocionante porque ver lo temporal en vez de lo geográfico y el acento en lo que es nuestra región. Después la muestra que hubo Tecópora sobre que traía el Museo del Barco, que Tiso Escobar también es un historiador del arte que pone, deshace el tiempo y pone la arqueología y el arte contemporáneo, por así, y el folclore, y lo pone todo en el mismo respeto de exhibición, y eso lo trajo idéntico a esa exposición, que los vitristas estaban furiosos porque la guerra del Paraguay estaba presente en las obras, había balas grabadas, tiradas por Mitre. Y bueno, fue fuerte esa batalla, fue corta porque enseguida después, cuando asumió el macrismo, se diluyó. Pero no lo tocaron mucho, me parece que no le dieron bola, porque estaba Duprat ahí. Pero yo tuve una discusión con Duprat también ahí. Me dijo, ese guión es muy polémico. Me lo tiraba así que, bueno, pero nosotros estamos yendo ahí y estamos viéndonos en una tradición en la que no nos veíamos. Porque uno como productor hace lo que puede, pero cuando ve que estás adentro de un devenir histórico nacional, fue emocionante. Y le digo, los artistas hemos estado muy emocionados de ver esto. Y me dice, vos no sos los artistas. Bueno. Entonces me quedé angustiada y entré a llamar a unos cuantos. Che, vos cuando fuiste a ver el nuevo guión del museo, ¿qué te pasó? No, fue impresionante, fui con mis alumnos, fui a esto, lo vi un montón de veces, o sea que yo, lo que yo estaba diciendo sí era expresión de un colectivo. Por eso también un poco quizás la historia del arte no se puede por ahí juzgar y como una cosa, hay como una pugna también ahí, muy importante, ¿no? A mí la historia del arte me parece como una cosa muy importante para mí, ¿no? Muy importante para mí la disciplina de la historia del arte. Que imagínate para el mundo mileísta, si no son importantes los artistas, mucho menos los historiadores del arte. Ojo, porque lo que muestra esta gente es la falta de historicismo mínimo. No hay para que te digan que el problema empezó hace 40 años, cuando empezó la democracia, quiere decir que vos vas y paseás por la ribera del río, realmente. Y no por una ribera seca como paseás ahora, porque vos tenés el tapón de una reserva ecológica. Que gracias a Dios que no apareció ninguna familia de pingüinos, porque si no tendrías un santuario de la naturaleza, con lo cual ya ni siquiera podrías ir a correr por ahí porque están los pingüinos. Entonces, y eso es un problema del ecologismo, de lo políticamente correcto y demás. Ponerle un nombre que no es el nombre adecuado. Porque esto es una ciudad que crece hacia el río y entonces lo que necesita son pulmones verdes y bueno, eso se convierte rápidamente en un parque urbano de uso público e intensivo y de qué manera, ¿no? Con carritos, con cosas para comer,
Eso se llama, desde el peronismo lo llamamos felicidad del pueblo, digamos. Pero la reserva ecológica es punitiva. Es punitiva en el hecho, no vayas a tocar acá hay especies vegetales que son las mismas que hay hasta Magdalena, o sea, son 200 kilómetros de reserva ecológica. Ahora, justo la que tenés en la ciudad es enorme y no podés pisar casi nada. Nada porque es reserva ecológica, porque se llama reserva ecológica. Si fuera parque urbano podrías hacer una carpita ahí, vivir, no sé, tener sexo, todo podrías hacer con felicidad y seguridad, cosa que ahora no tenés de ninguna manera, porque estás inhibido porque alguien lo llamó reserva ecológica. Entonces son errores nuestros que también nosotros compramos, por comprar ese ecologismo europeo también que te impide esto, la felicidad, que te inhibe la felicidad del pueblo, porque todo está cargado de la culpa, de un montón de cosas, ¿no? Vos que destruiste la naturaleza, entonces ahora que pudimos reconstruir, esto es una reserva ecológica. No, es un parque urbano de la ciudad para disfrute de los porteños, de la gente que vive por ahí, que por una puta vez puede ir por la ribera y conectarse con el río de nuevo, como antes, cuando así se fue construyendo la ciudad, porque esa ribera tampoco era originaria, eso se fue ganando y era un lugar de felicidad. De eso discutimos, porque los compañeros estaban mal rumbeados y entonces estaban defendiendo la reserva ecológica. Una gran estupidez que por defender la reserva ecológica, que si llega a ganar Milei, eso rápidamente te lo lotea y te hace torre, más bien, si eso es guita. Entonces, en vez de hacer un parque urbano, terminás no teniendo nada. Bueno, pero existen otras opciones aparte del parque urbano. También puede haber un lugar donde se pueda estar con felicidad y seguridad en la naturaleza, con este concepto del horizonte es la vida. Tienen un montón para enseñarnos, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a pensar también desde la modernidad en lo urbano, en las construcciones de las ciudades. La felicidad se puede obtener por muchas formas, los aymaras son muy felices también sin esos edificios. Pero ojo, nosotros no somos aymaras, somos porteños que vamos. Pero si podemos aprender de un montón de otras situaciones y durante siglos nos copiamos de cualquier otra cosa, también podremos aprender de otras culturas que no están imbuidas de la modernidad destructora, comedora de todo, ¿no? Entonces estaría bueno abrir ese camino también, que es ya un poco el pensamiento fronterizo, que es un poco lo que venías planteando, y empezar a ver desde otras epistemologías, si le queremos poner ese nombre. Es que acá un poco también está el punto de vista del estudiante, ¿no? Que está para aprender. Y el proceso de aprendizaje dura toda la vida, pero la cuestión, lo que vos... Está cuestión del tiempo, ¿no? El tiempo, lo que decís de la culpa, de no saber algo, se vive con culpa y con vergüenza, ¿no? No sé de lo que hablo acá, entonces, qué vergüenza, entonces laburo en ¿no? Laburo en ya lo pedido ya, porque no necesito saber nada, no tengo vergüenza ahí. Ahora bien, a mí no es algo que me pase, todo aquello que no sé no me da vergüenza, deseo saberlo, ¿no? O sea, algo ahí que falló, que el deseo del conocimiento, del saber, sea también vergonzoso, porque es la rata de biblioteca, el alumno traga, el boludo que se quedó estudiando, es vago. Vayan a laburar vagos, por eso ven al estudiante universitario como un vago. Bueno, hoy las universidades nacionales de diferentes lugares amanecieron con carteles, pasacalles, diciendo se les acaba, ¿no? Se les acaba la Sí, en la de Comahue. En el Comahue, acá en Provincia de Buenos Aires también. La Universidad Nacional pusieron carteles así. Pagate tus estudios. Sí, Parásitos. Pagate tus estudios parásitos. Entonces, quizás eso que se puede aprender de los pueblos originarios, en donde lo sencillo artístico es lo que organiza la vida, o sea, es una herramienta que podría organizar esta vida moderna. Es que Milei la usa. Él está apelando a las pasiones más horribles, que es la del odio. Pero él apela a lo sensitivo. Lo que pasa es que apela a lo sensitivo. Bueno, yo me refiero a la música, a la pintura, a la poesía, no me refiero a lo que propone él, ¿no? Me refiero a lo que podríamos proponer
como que una sociedad que tiene mucha producción artística y cultural es una sociedad donde se es feliz, porque el ocio está bien visto, disfrutar de un parque tirado, sin hacer nada, ¿no? Y tiene que estar bien visto. Lo que me parece es que con Milei se da el disfrute en otro campo de sensaciones o de pasiones, porque realmente el odio le funciona y el miedo también. El miedo, el otro día cuando yo escuché el acto que hizo de cierre, yo estaba en pánico. Pero claro, antes de que él ingrese, ¿no? Todas las bombas, los edificios destruyéndose, ¿no? Toda esa retórica de la destrucción muy presente en esas imágenes previas a que entre al escenario, ¿no? Sí, yo me sí, se habla de fascismo y hay que ver cómo se teje eso, ¿no? Yo quería entrar un poco en conversación con lo que planteó Daniel al principio y desde ya les agradezco mucho la lectura y lo que traía Cecilia también. Creo que justo, bueno, estando acá en Filosofía y Letras, vos mencionabas a Gruner, ¿no? Pero en la década del 50, lo que hizo el grupo Contorno, por ejemplo, para recordar algo, ¿no? Y traer un poco de las tramas, ¿no? De proponer una nueva forma de concebir la crítica, ¿no? O la actitud crítica. Me acuerdo que Noé decía, yo esto de la facultad de juzgar de Kant no lo siento en mí. Y la cuestión de la actitud crítica, ¿no? Y poner o pensar la crítica a partir de Roberto Arlt, por ejemplo, ¿no? Ahí hay una dislocación y hay algo que pasó al interior de esta facultad, donde de repente la gente los que eran los filósofos del grupo tenían una fuerte vena literaria. Digo, ahí se juega algo de la indisciplina, ¿no? Y los que eran de literatura de ese grupo tenían una filosofía en su literatura, digamos, ¿no? Hay algo claro, digo, como para poner un ejemplo de algo que fue disfuncional, digo, fue marginal, pero al mismo tiempo mostró otra manera de hacer. Cuando Daniel mencionaba lo del dibujo, ¿no? Magdalena de la educación artística, a mediados del siglo XX podemos recordar una experiencia en provincia de Buenos Aires de Luis Iglesias, ¿no? Que, dicho sea de paso, hacía durar lo que quisiera el niño o la niña, el dibujo, que no sea el dibujo aplastado por el texto, ¿no? Esto es algo también que en tanto en lo que haces vos, Magdalena, como Daniel, está el dibujo y el texto en algunos de sus cuadros combinados de manera políticamente incorrecta, ¿no? Pero y con respecto a vos habías mencionado lo de la ingenuidad, me parece que no desde este sentido, en muchos otros sí, pero hay uno del que no. Y es que podemos mantener la educación pública tal como está y ponerle cada vez más evaluación, ¿no? Y que los inicios de cada cursada, los estudiantes o las estudiantes sean, la preocupación sea, che, ¿qué entra en el parcial? ¿Qué nos van a evaluar? Ahí lo que decía Ceci, si la educación moderna colonial fue el primer campo de experimentación de este tipo de racionalidad, que ahora todo tipo de aplicaciones, ¿no? Aplicación de citas, de transporte, las aplicaciones, la automatización de la vida, está atravesada por evaluaciones, ¿no? Ahora hay evaluaciones para amistades, para amantes, en aplicaciones, eso es impresionante. Es decir, está permeando todos los ámbitos de la cultura, ¿no? Y por otro lado, es decir, esa es la manera a la Macri, ¿no? No sostenemos, no se cierra el CONICET, que es algo que puede hacer Milei tranquilamente, pero lo desfinanciamos completamente. Sostenemos la educación estatal, pero ponemos un esquema de vouchers y de evaluaciones donde las escuelas estén rankeadas, ¿no? Hay maneras de sostener algunas cuestiones, pero ir perforándolas cada vez más por dentro, digamos, ¿no? Ese es un peligro. Siempre dicen que los niños son muy burros, ¿no? Los macristas dicen que hacen un examen, que compraron y que son súper burros todos los niños. No aprenden nada. Esta estadística que tantas veces largan, ¿no? El 70% no comprende texto, ¿no? Y lo viene diciendo un rector de esta universidad desde el comienzo del 2000. O sea, y siguen con esa misma cita, ¿no? No se define nunca. Van a ver que acá en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se habla de la secundaria del futuro. No hay políticas de lectura ni de escritura en eso. Hay manejo de tecnologías educativas, que hoy la discusión pedagógica pareciera estar pasando por ahí, ¿no? Y cumplir horas de trabajo. Y en cumplir horas de trabajo.
Aprovecho esta interrupción que hice para comentar y decir que, bueno, así como habló Pablo, que está habilitado, que puedan conversar. La conversación, por Claro, conversar, exacto. Esto es un Ateneo y consiste un poco en eso, en conversar, no hace falta que solamente sean nuestros invitados especiales, sino también, bueno, que circule. Estoy segura que hay preguntas. Acá ya hay una pregunta. ¿Alguien otro? Bueno, entonces te felicito por tu libro y me presento como... Yo soy, bueno, recién terminé un doctorado en Italia, en filosofía, pero había estudiado estética en Inglaterra y es mi primera conferencia en Argentina, en Nueva York, entonces gracias por organizar eso. Era muy interesante escucharte porque, bueno, ves unos temas que ocupan la estética, la investigación en estética a nivel global, ¿no? Para ejemplo, las instituciones, la evaluación y eso, todo lo que dijiste. Y hay un agujero negro en la estética y en la teoría del arte contemporánea, que es el hecho que el objeto de arte en ese momento es un producto de investigación financiera, es financializado. Si vemos la cantidad de plata que va en el sector de arte, un parte viene de los fondos públicos del Estado, pero en gran parte viene de los coleccionistas, y sí hay chicos coleccionistas que coleccionan para su salón, pero los grandes coleccionistas, esos que manejan a Londres, a Nueva York y a París, son coleccionistas que invierten de una manera especulativa por varias razones, y a eso, esa pirámide, de eso viene a la plata que financia a nosotros que trabaja en arte, teoría del arte, crítica del arte, todo eso. Y esa plata caía a nosotros. Y efectivamente mi experiencia como crítico del arte, teórico del arte, es que un artista británico de post-conceptual viene y me dice: che, ¿me puedes escribir algo que tiene un poquito sobre Deleuze y Mark Fisher? Pero tu obra no tiene nada que ver. Tu obra la hiciste un poquito cínicamente para vender en X mercado. Entonces hay el mundo que nosotros construyemos como teoría del arte, que nosotros escribimos sobre las obras como si fueron producidas por razones estéticas, filosóficas, y hay un otro mundo ese que verdaderamente financia la industria de arte, que es el mundo financiero. Y hay que ver que no sabemos todavía qué efecto produce. Por ejemplo, uno de los efectos muy concretos que yo vi en mi vida laboral como estético del arte es que la gente que colecciona ocupa también lugares a todos los museos importantes. Por ejemplo, Tate, Pompidou, todos los museos, la mayoría de las personas que ocupan, ellos deciden para las exposiciones qué sorpresa tienen muchos de sus artistas. Entonces, es un gran agüero, y vos hablando de colonial y la evaluación, es pensar mucho como el crítico de las instituciones que evalúan, que es también afiliado con digamos, los críticos, las instituciones son muy importantes en esa cadena, y hay también una otra parte, en fin, de dónde viene la plata que financia el sector, que es un sector financiero muy particular, y todavía no tenemos ni investigación, ni muchos datos, ni mucha información. ¿Quiénes son? ¿Por qué invierten en arte? ¿Qué son sus motivos? ¿Cuánto la tienen? ¿Cuánto la guardan? Por ejemplo, ese que dijiste sobre su arte y los sitios que esperaba. Yo conozco muchas personas artistas que alguien no compra el arte y ni saben qué pasó con la obra. Especialmente si es en otro país, en Corea, en Japón, qué sé yo, y la buscan por ahí. Todas estas preguntas son preguntas un poquito abiertas que me hicieron pensar un poquito tu libro, por tu segundo libro que estás haciendo. Bueno, eso se quería comentar. ¿Cómo es tu nombre? Alejandro, bueno, gracias. Alejandro, no sé si alguien quiere agregar alguna otra intervención. Estoy tentado a entrar en algo que dijo Daniel, que me parece que no puede pasar tan desapercibido, que es la cuestión de la colimba, del servicio militar. No pasa desapercibido, Pero digo, no nos vamos a privar de hacer un comentario de algo tan importante. Ya no estamos en edad, así que bueno, claro, no podemos decidir sobre otros. No, pero digo, ahí hay un punto. O sea, perdóname, la idea es: hay un ejército nacional, o hay un ejército profesional que se puede comprar en el exterior, punto. Eso es. Sí, total. Bueno, a ver, la profesionalización también es un problema que crea ejércitos de automatismos. En la filosofía se sufre mucho, digo, hay un montón de filósofos profesionales, pero poco filosofemas, diría alguien, ¿no? Pero lo que quería decir con esto, ¿no?
Yo creo que todavía, digo, de los 90 no nos hemos recuperado en términos del sistema educativo argentino. Ha habido muchísimas políticas fundamentales desde el 2003 en adelante, pero digo, si la experiencia del 90 todavía no nos pudimos recuperar en términos federales, digamos, hablando de no de la ley de educación federal, sino de el sistema educativo argentino, que quedó completamente fragmentado, a punto tal de que docentes hacen una vuelo en Jujuy y acá es como si nada sucediera, ¿no? O en el sur, como que no hay, digo, elementos ahí comunes y todo queda librado a la buena voluntad de cada distrito, ¿no? Como cuando se hicieron políticas de educación sexual integral a nivel nacional y quedaban cajoneadas en algunas provincias y no llegaban los materiales. Digo, de eso el saneamiento, si bien estuvo la carpa blanca, digamos, y esos símbolos, y eso, fíjate que fue una forma, dijo, no se privatizó la educación pública, pero que el sistema educativo quedó fragmentado y con heridas tan lacerantes que todavía no han sido curadas. Por un lado eso, ¿no? Por otro lado, todavía yo creo que no tomamos dimensiones o lo estamos viviendo y al mismo tiempo tenemos una especie de negación fóbica con respecto a el proceso de daño acelerado que produjo el macrismo, ¿no? Esto me parece que todavía estamos viviendo esos golpes que con este gobierno se siguieron sintiendo, digamos, ¿no? Digo, más allá de las acciones concretas y las políticas públicas que se han sostenido en materia sanitaria, que ahora son olvidadas completamente, ¿no? Incluso en materias propiamente educativas. Ahora, en la dictadura, ¿no? Que no me quiero olvidar de esto, y la colimba y esa especie de humillación inicial que vos mencionabas, incluso vos que lees muy agudamente el psicoanálisis, y aquí hay gente de psicoanálisis. ¿Qué pasa con las violencias o las crueldades que son ejercidas en una generación que en la siguiente quedan silenciadas y que se reactualizan o emergen sintomáticamente en la subsiguiente? Eso lo instalo como pregunta porque me parece clave no perderlo de vista. Quiero decir, no es casual que en el espacio de Milei estén emergiendo de vuelta los discursos pro dictadura y negacionistas. Y en ese sentido me acuerdo de otra cosa, porque digo, no nos focalicemos tampoco como que los jóvenes testosterónicos y mileístas son las nuevas generaciones únicamente porque te subís un taxi y quieren que se destruyan todo. Por lo tanto, digo, la pulsión de muerte, ¿no? Pongámoslo, hablemoslo un poco en estos términos y no nos olvidemos de otra cosa. Año 2015, una de las políticas de la última parte del kirchnerismo fue el voto a los 16 años, de los cuales algunos colegas y aquí hemos defendido muchísimo, ¿no? ¿Qué pasó en 2015? Muchísimos de esos pibes de 16 años que recién votaban por primera vez votaron a Macri. Ahí hay un punto, ¿no? Y ahora votan a Milei. Y ahora votan a Milei, ¿no? Es decir, ¿cómo pensamos estos problemas? Porque yo me acuerdo, en la última gestión de Silioni, del ministro de Educación, que aparte pone una frase para mí inolvidable que decía, yo no me acuerdo si vos te acordás, pero decía, en este país sí hacen falta ingenieros, pero también hacen falta poetas. Me acuerdo que estaba ese eje puesto. Y un ministerio que también generó materiales, ¿no? Me acuerdo que Spinetta estaba ahí, Pacurondo, digo, había una circulación de bibliografías, de productos culturales que se ponen. Paca. Bueno, Paca, ¿no? Que ahora es totalmente cagado. Sí, el Plan Nacional de Lectura, que se regalaban libros, que después el macrismo tiró en la calle, se encontraban en las esquinas, en los alrededores del ministerio. Y se quemó. Y la represión a los maestros. Y la represión. Digo, eso no se logró constituir como un legado simbólico. Y ahora el insulto. No se logró constituir como un legado. Y ahí yo creo que todo el problema es nuestro, ahí, absolutamente. O sea, otra vez, tal vez las palabras, no sé. A mí me perturba cierta recurrencia, por ejemplo, con la palabra memoria, ¿no? Sí. Y no poder decir olvido, ¿viste? Entonces ahí hay un quilombo, ¿viste? Porque entonces estamos construyendo un personaje borgiano, ¿viste? No puedo olvidar, ¿no? O sea, ¿viste? Pero digo, quiero pensar así, ¿no? De una manera jodida, quiero ser jodido, ¿viste? No, por favor, pero eso, ¿no?
¿qué pasa? Quedamos atrapados en esa lógica de la memoria y sin poder, o sea, en una especie de puerta 12, ¿viste? Estamos apretándonos en ese lugar, ¿viste? Que termina siendo sofocante. Y la gente no quiere ir por esa puerta 12, ¿viste? La gente, digo, no el pueblo, ¿no? Y entonces se necesita refrescar el discurso, o sea, porque si no, se dicen palabras que ya no suenan más, ¿viste? Ya no tienen, o sea, perdieron eficacia simbólica, por decirlo de alguna manera, psicoanalíticamente. No son eficaces, o sea, ya no dicen nada, están vacías. Entonces no se pueden inventar nuevas palabras. O sea, ¿qué pasa con el olvido? O sea, ¿me entendés? Porque entonces, claro, laceramos la memoria de las madres. Pero una cosa es el olvido y otra cosa es el alivio. Claro, precisamente. Porque, por ejemplo, yo hice un comentario a un amigo, ¿no? Hace poco, y dije, nosotros estábamos acá preparando exposición, pintando, no sé qué, de repente de nuevo estamos adentro de la misma con una capucha. O sea, lo otro no era olvido, era un alivio. Cuando alguien te trae el tema así, te vuelve a sumergir en esa memoria, ¿no? Sí. Y entonces ahí tenemos un problema, o sea, eso ya no, o sea, como no hay eficacia simbólica, no convoca nada. O sea, estas nuevas generaciones que te votan cualquier cosa, no les está llegando un discurso que tenemos sin posibilidades de ¿cómo te diría? De revisar, no revisar las cosas, ¿viste? Es otra cosa, es de ser creativo, ¿viste? O sea, lo que nos está faltando es eso. Yo escucho cosas, ya no veo, encuentro, por ejemplo, voy a decir, ¿viste? Encuentro, yo no lo veo más, o sea, no lo puedo ver, veo una cabeza así que habla y no sé, no voy a hacer nombres, ¿viste? Pero es insoportable, te duerme, ya sabes lo que va a decir, no lo miran los propios, no están dirigidos a los propios, nadie lo mira porque es cierto eso, todos se hacen los pelotudos, pero nadie mira encuentro, no te lo bancás. Entonces, ¿qué estamos diciendo? O sea, poné alguna novedad. Era mejor en el macrismo, había un gordito que andaba por los museos de la BBC que estaba mucho más entretenido, yo lo miraba, estaba bien, estaba lindo lo que hacía, por lo menos, o sea, eso, ¿me entendés? O sea, hay un problema, hay una burocracia que se fue consolidando y ya nadie ni siquiera piensa por lo menos en ser creativos, en decir las cosas de una manera muy distinta, porque tienen miedo de la sanción, porque hay toda una especie de policía interna. Moral progre. Claro, ¿no? Entonces, y eso es fatal, ¿no? Hay algo del orden del progresismo liberal incluso, que nos convierte en eso, ¿no? En una especie Pero ahora Victoria iba a decir algo, no sé si me había como entusiasmado. No, como lo que vos estás diciendo de la memoria, su trabajo arte y memoria en la formación docente, ¿no? Y todo esto que vos estás diciendo son desafíos de lo que llamamos y conocemos como pedagogía de la memoria, ¿no? Hay una cuestión que conversábamos con Martín Legarralde, por ejemplo, que es uno de los pedagogos argentinos que trabaja la pedagogía de la memoria específicamente, que seguimos con una narrativa en las escuelas, ¿no? De queriendo trabajar la cuestión de la memoria desde una mirada como muy adultocentrada y desde nuestras generaciones, las mías, acá hay más jóvenes que quizás tienen otra mirada. Entonces lo planteo simplemente en términos de desafíos, ¿no? Como poder escuchar a los jóvenes y como expandir de alguna manera esta noción de la memoria y cómo enseñarla, cómo trabajarla desde la pedagogía, ¿no? Pues la pedagogía de la memoria nace en la posguerra con que Auschwitz no se repita, ¿no? Y la cuestión de la no repetición de la represión, etcétera, ¿no? Entonces, mientras te escuchaba pensaba en eso y coincido, ¿no? Que hay que encontrarle como otra vuelta, como otros modos, ¿no? Expandir esa noción y ampliar la memoria a otras memorias también, se me ocurre, o estoy pensando, ¿no? No solamente la memoria de la dictadura, la memoria de la represión de la dictadura, no solamente la memoria por ahí de Malvinas, sino aquellas otras cuestiones y otras luchas que los propios jóvenes tienen ahora y encaran. Eso por un lado.
Y por otro lado me quedé pensando con el tema de la colimba y toda esta cuestión, y también pensaba en la ESI que vos mencionaste, en la educación sexual integral, y también hay algo en la educación que se sigue transmitiendo, que es la cosa de la formación de las masculinidades, digo, me parece que eso todavía está como muy anquilosado en muchas materias, en mucho sentido común, la educación física con los deportes para hombre y para mujer, el rugby, no, el rugby se mencionó en otro lado, vino solamente como deporte, ¿no? Esta cuestión de los rugbyers violentos que estuvo saliendo y todo, hay algo en esa formación de las masculinidades que sigue estando, que no sé si se solucionaría o no con la colimba y la humillación al tiempo, como vos decís, pero me parece que y no sé tampoco si la ESI es la respuesta total, pero pasa mucho con la ESI, que cumplió 17 años y todavía falta tanto para... No es mayor de edad todavía no es mayor de edad, pero ya votan. No, pero, y la campaña también, ya que hablamos de Milei, los seguidores de Milei, contra la ESI, ¿no? Como ESI como pornografía, no pueden salir de esa, ¿no? De ese embrollo, digamos, de alguna manera, ¿no? Bueno, nada, como para seguir pensando, se me ocurrían esas cosas. ¿Qué? Wow. No, estaba pensando cuáles son los ejes de los temas que se están discutiendo desde hace una hora, ¿no? O dos, o hora y media. Y entiendo que hay tres ejes, ¿no? Uno es la razón evaluadora, con todos los corolarios, la educación, lo que hacemos, etcétera, en fin, pero digamos la razón evaluadora es un eje. El otro eje es el arte, ¿cierto? Que también va con la educación. Y el otro eje es decir, bueno, ¿cuál es la relación entre el arte y la razón evaluadora, ¿no? Esto me parece que son los tres ejes. Y después, claro, vienen todos los aditivos, cómo esto impacta en la situación actual, los jóvenes. Me gustó mucho eso de la humillación a destiempo, pero no voy a hablar de eso. Ahora no voy a hablar, pero quería marcarlo, me parece muy importante. Entonces, lo que yo veo es que, por ejemplo, vos decís, Daniel, enseñar dibujo artístico. Pero para enseñar dibujo artístico vos tenés que tener un concepto de arte. ¿Por qué enseñar dibujo va a ser artístico? Entonces, la educación del arte, en este caso, es cuestionar el concepto de arte. Empezar por ahí. ¿Por qué? Porque el concepto de arte es ya el resultado de una razón evaluadora. ¿No es cierto? Y esa razón evaluadora no solamente descarta otros tipos de creatividad de otras civilizaciones y culturas, porque no son arte, o si los acepta en términos del concepto occidental de arte. Arte chino, arte hindú, arte africano. Bueno, pero resulta que ahora hay una gran, rebelión, ¿no es cierto?, en África y en otras partes del mundo. Es decir, ¿por qué nosotros tenemos que ser, por qué tiene que ser esto arte si nosotros hacemos? Por ejemplo, Benvenuto Chabajay, que es maya quiché, y él dice, yo soy un artista maya. Y dice que es un artista porque en el maya quiché los padres no pueden pronunciar la A, pronuncian la O. Entonces son un artista mayo. Y dice, pero yo no hago arte, yo hago chunches. Y chunches en la cultura aymara son cosas. Entonces la cuestión, ¿qué es arte? ¿En qué momento arte, siglo XVIII, en qué momento arte viene a ser esto que estamos hablando hoy, la historia del arte? Para mí la historia del arte, la historia de la filosofía, no me sirven para lo que yo tengo que hacer, pero sí me sirven mucho para ver cómo la razón evaluadora operó y sigue operando en las disciplinas. Porque las disciplinas son eso, y te lo dicen y no lo crees. Las disciplinas son para disciplinarte. Bueno, Foucault habló de disciplinar y castigar, etc. Entonces la cuestión aquí es
en la enseñanza, cómo alertamos a los estudiantes que se desprendan de todas estas pautas que se toman por realidad. Entonces vos preguntabas, ¿qué tipo de educación decolonial se puede hacer en una institución colonial? Bueno, en primer lugar, esto, empezar a que los estudiantes reflexionen por qué esta institución es colonial. Claro, no podemos sacar el museo ni sacar la universidad, eso va a estar... Pero tampoco debemos pensar que la educación tiene que estar solamente en la universidad. Entonces estamos confundiendo aquí escolaridad con educación. Esto lo hablamos mucho, ¿no? La escolaridad te escolariza. Esto es claro. La disciplina te disciplina. Entonces la educación es otra cosa. La educación es pensar juntos, es reflexionar juntos, es hacer preguntas, no transmitir información. La técnica es necesaria. Evidentemente, por ejemplo, si yo vivo en un lado del río y hay que hacer un puente, yo quiero que haya unos ingenieros que hacen un puente bien seguro que la gente no se caiga. Pero el ingeniero no tiene ningún derecho político y ético para decir qué es lo conveniente para los habitantes de los dos lados. Entonces, aquí es necesario desacoplar la tecnología, la técnica, digamos así, la técnica del arte, de lo que llamamos arte, de las consecuencias éticas y políticas de lo que hacemos, ¿no? Esto me parece que es un punto fundamental para mí. Yo lo reflexioné como el amigo aquí sobre la educación, pero tengo experiencia educadora. Y entonces fue siempre el principio para los cursos que yo daba de pregrado y grado, ¿no? Es decir, abrir las preguntas fundamentales de por qué hacemos lo que hacemos, por qué estamos haciendo lo que hacemos, dónde lo estamos haciendo, qué quiere decir esta institución. Entonces, estas son para mí una serie de preguntas que no tienen respuesta inmediata, pero son las que evidentemente estamos... Y la otra cuestión es la razón evaluadora. Yo creo que vos trajiste unos elementos muy, muy interesantes, es decir, ampliarlo, ¿no? No solamente en la educación, sino la razón evaluadora está en otras partes, porque la colonialidad está en otras partes. O sea, que la razón evaluadora es un instrumento fundamental de control del conocimiento, el control de la sensibilidad, de la epistemología y de la estética, para decirlo en los términos. Pero esto está en la base de la civilización occidental. El cristianismo impuso una razón evaluadora que le venía de Aristóteles por el tercero excluido, que no se puede, si es A o es B, pero no se puede ser A o B. Pero si ustedes hablan con los aymaras, ¿de qué me están hablando? Si ustedes hablan con los chinos de Confucio, ¿de qué me están hablando? ¿Qué es el yin y yang? Es A y B. Y no puede haber A si no hay B. Pero, y esto está en las culturas de África, están las culturas indígenas aquí, están las culturas africanas, están las culturas hindúes, pero claro, llegaron los ingleses y Macaulay puso la razón evaluadora. Entonces creó universidades, creó escuelas, etc. Y hoy hay ya una gran revolución, digamos así, de pensamiento en India, pero también en el sur asiático. En todo el sector asiático que fue influenciado por los ingleses y por la educación de Macaulay, ¿no? Entonces la razón evaluadora es el fundamento fundamental del binarismo y de la suma cero que estamos viendo hoy, no solamente con Milei, sino en Israel y en Ucrania.
Cuando la senadora de España hace 2 días dijo hay que cortar las relaciones con Israel, cuando Petro dijo hay que cortar las relaciones con Israel, ¿sale la razón evaluadora? No, porque Israel tiene la razón. La razón evaluadora es la verdad sin paréntesis. Yo tengo la verdad sin paréntesis y como tengo armas, voy a hacer que la razón evaluadora... No sé si leyeron esto que salió en la página 12, que yo nunca, como sabés, estuve de acuerdo con Zizek. Esta es la primera vez. Esta es la primera vez que yo estaba leyendo y dije, bravo, Slavo. Me pareció... Pero leyeron lo que dijo en Alemania en la Feria del Libro. No. Para los que no leyeron lo comento, ¿no? Sí. Parece que yo no leí todavía la conferencia, sino el resumen. Slavoj Zizek dice: condeno en los términos más fuertes la brutalidad de lo que hizo Hamas con estos cohetes. Todo el mundo aplaudía. Y el Slavoj dice: no me aplaudan todavía porque no sé si al final de mi charla van a seguir aplaudiendo. Y entonces dijo a continuación, en los mismos términos, condeno la actitud del Estado sionista de Israel. Y ahí va a bucheos. Pero él abrió la cuestión de la razón evaluadora. En este momento es la razón colonial por excelencia. Y bueno, que se manifiesta y lo mismo en Ucrania. Si ustedes no condenan, si ustedes hablan, digamos, tratando de explicar, ¿no es cierto?, qué pasó, y si ustedes no empiezan condenando a Rusia, es como si empiezan condenando a Israel. Entonces, aquí yo creo que están las consecuencias tremendas que vos abriste, ¿no? Y esto me parece que es fundamental en nuestro tiempo. Es fundamental en nuestro tiempo, ¿por qué? Porque estamos todavía siendo juzgados. Es decir, tenemos que tener cuidado, por ejemplo, en no hablar, no cuestionar el Estado de Israel o cuestionar a Rusia. Si no hacemos esto, estamos en el lado erróneo de la historia. En un limbo ético. Y termino ya con un ejemplo más, ¿no? A mí me llamó la atención, un poco refiriendo a tu comienzo, ¿no? Es decir, bueno, también a la necesidad de pensar por nosotros mismos, que decía Kush, y que lo manifestaron. A mí me llamó la atención que junto al artículo, al comentario de Zizek, hay una entrevista con Bifo Berardi. ¿Con quién? Bifo Berardi. Y es muy interesante, un amigo me manda una cita de Bifo, que Bifo habla, digamos, de cómo la dirigencia de la OTAN y de la Unión Europea y de Estados Unidos perdió totalmente el sentido común. Y entonces, claro, página 12 Putin hace un año que está diciendo esto. Pero página 12 no va a poner esto porque lo dijo Putin. Lo tiene que poner porque lo dijo Bifo Berardi, que es un filósofo europeo. Entonces, estos son en un medio progresista, digamos, no es Clarín, no es La Nación, es esto. Entonces yo creo que estos son los problemas que yo voy viendo que son necesarios enfrentar en la educación. Y repito, yo creo que hay una tarea muy importante que hacer en la universidad. No podemos decolonizar la universidad, esto es una estupidez. No podemos decolonizar el currículo, porque esto está estructurado ya con el Estado, con las relaciones internacionales, etc. Pero debemos hacer trabajo decolonial en la universidad, pero no solo en la universidad. Entonces la educación, hay que crear nuestras instituciones, hay que hacer otro tipo de trabajo, de talleres, etc.,
para avanzar para permitir que los estudiantes, los jóvenes, pierdan el miedo a pensar lo propio y se sientan cómodos y cómodas en compartir las ideas, no querer que van a decir barbaridades porque no dice lo que sabe el profesor. En fin, estas son cuestiones ya técnicas, ¿no? Bueno, en fin, bueno, estos son los... Walter, muchas gracias por la reflexión, gracias Magdalena y Daniel. Realmente creo que estamos todos y todas de acuerdo en que nos encantaría continuar conversando acá, porque de hecho creo que nadie se levantó y estamos todos muy concentrados en esta conversación, pero la realidad es que, bueno, hay que cerrar. Todo tiene un final. Claro, pero nos corre.